Presidenta. Hemos recibido un proyecto iniciado en moción de los diputados señores Ilavaca, Melo, Naranjo, Santana y Soto don Leonardo y de las diputadas señoras Astudillo, Bravo, doña Ana María y Nullado, que agrava pena y dispone de medidas de seguridad en favor del personal de Gendarmería de Chile. Oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual retira y es presenta la urgencia simple para el despacho del proyecto que propicia la especialización preferente de las fuerzas de orden y seguridad pública mediante modificación a las leyes orgánicas que indica y a la normativa procesal penal. Oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual retira y se presenta la urgencia suma para el despacho del proyecto que modifica el Código Aeronáutico para exigir a las empresas aéreas proporcionar información relativa a sus pasajeros a las autoridades que señala. Oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual retira y se presenta la urgencia suma para el despacho del proyecto que modifica el decreto supremo 900, ley de concesiones de obras públicas, para obligar a las concesionarias viales a adoptar medidas de seguridad. Oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual retira y se presenta urgencia suma para el despacho del proyecto que dispone la exigencia de exhibir un documento de identidad y la adopción de otras medidas de seguridad en el transporte terrestre interregional de pasajeros. Oficio del Servicio Nacional de Aduanas, mediante el cual remite informe trimestral del cumplimiento glosa presupuestaria número 6. Correo electrónico del señor Emilio Plasencia Escalona, quien solicita a la Comisión continuar la discusión del proyecto que modifica la Ley 19.300. Aquí claramente hay un error, señora Presidenta, porque este proyecto, eso corresponde a la Comisión de Energía. Una derivación del diputado Patricio Rosas, quien a través del sistema de la ley de lobby solicita a la Comisión recibir a la Asociación de Funcionarios de INDAP, región de la Araucanía, para visualizar la compleja situación laboral que afecta al funcionario, el grave estado en la infraestructura, problemas complejos de seguridad en terreno y violencia rural. En los mismos términos, la diputada Lorena Fríes solicita a la Comisión recibir al señor Carlos Baeza en representación de las empresas que operan las plataformas de apuestas en línea, Betano, Betson, Coolbet, Latamwin y Wet Warrior, para discutir las observaciones del proyecto de ley que crea un subsistema de inteligencia particularmente económica, particularmente respecto de las sanciones de juego ilegal. Señor Presidente, respecto de los puntos 8 y 9, solo señalar que las comisiones no son sujetos de lobby, de tal manera que lo único que se hace es dar cuenta, pero esto queda archivado. Email del Gabinete de la Defensora Nacional, mediante el cual confirma la asistencia, nos acompaña en este momento, y en la participación de la señora Verónica Encina Vera, recientemente asumida. Correo electrónico del académico señor Guillermo Oliver, quien confirma su participación vía remota en la sesión de hoy. Excusas del señor ministro de Seguridad Pública, quien debido a compromiso impostergable propio del cadro no podrá asistir a la sesión de hoy. En su representación asistirá el subsecretario de Seguridad Pública, señor Rafael Collado González. Excusas del señor ministro de Justicia y Derechos Humanos, quien por tope de agenda, entiendo que está en la Comisión de Constitución, no podrá asistir a la sesión de hoy. Excusa del fiscal nacional del Ministerio Público, quien no podrá asistir a la sesión de hoy. En representación del Ministerio Público en forma telemática participará la subdirectora de la Unidad Especializada de Crimen Organizado y Droga, señora Tania Cajardo Orellana. Finalmente, señora Presidenta, reemplazo la diputada señora Alejandra Plasencia, será reemplazada por la diputada Clara Zagardía, que nos acompaña y saludamos. Y justificativo, don Andrés Joanet por salida del país y doña Alejandra Paciencia por salida del país. Terminada la lectura, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. No sé, hay algunos que viajan de manera bastante frecuente. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Sobre la cuenta. No hay palabra. Diputada Frías. Presidenta, está además el comentario que hizo en el caso de la diputada Plasencia. No me primera refería vez a que ella, viaja. me refería de todas a otro maneras, diputado. De todas maneras, Gracias, de los que faltan, no es así. Gracias, diputada Fríes. Bueno, en todo caso, las justificaciones normalmente tampoco se leen en la cuenta, así que no tiene mayor relevancia. No habiendo palabras sobre la cuenta, el acta de la sesión 201 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 202 se encuentra a disposición de las señoras y señores diputados. Esta sesión tiene por objeto, en el punto número 1, iniciar la votación en particular del proyecto de ley que dispone la inscripción provisoria de vehículos motorizados importados al país, así como la cancelación de su inscripción definitiva y placa patente única en caso de pérdida total. Entonces, para ello, no está el Ejecutivo presente, por lo tanto, señor secretario, procedamos, por favor. Gracias, señora Presidenta. Solo recordarle que este proyecto está aprobado en general
Por 10 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, en la sesión del lunes 21. No, perdón, en la sesión de abril. En primer término, en la página 1 del comparado, columna derecha, corresponde tomar conocimiento de la indicación de don Cristian Araya, por cuanto es una indicación sustitutiva del texto original del proyecto, que propone lo siguiente. Artículo primero, agregas un inciso final al artículo 39 del decreto de fuerza de ley número 1, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley 18.290 de tránsito del siguiente tenor, comillas. El propietario de un vehículo cuya placa patente única haya sido objeto de robo o clonación podrá solicitar la cancelación de dicha patente ante el Servicio de Registro Civil e Identificación, acompañando los antecedentes que acrediten el robo o la falsificación o duplicación indebida. Una vez verificada la solicitud y previo informe de Carabineros de Chile, se procederá a cancelar la patente robada o clonada, asignando una nueva placa patente única al vehículo. Terminada la lectura, señora Presidenta. Muchas gracias, señor secretario. Le ofrezco la palabra al diputado Araya. Muchas gracias, Presidenta. Presidenta, esta propuesta viene a responder y hacerse cargo un poco de lo que vimos en la discusión del proyecto de ley a propósito de las complicaciones que generaba, por ejemplo, la propuesta del proyecto de ley inicial en relación al propietario, de que no había un criterio para poder establecer cuándo un auto era pérdida total, deber de deber informar sobre el mismo también generaba bastantes complicaciones, el cómo también esto ya se estaba dando, que fue lo que nos informaron desde las asociaciones de aseguradoras, etcétera, etcétera, etcétera. Si bien tenía unas muy buenas intenciones, yo creo que aprovechando el impulso, sí, en la discusión se incorporó un tema que es bastante relevante, que es el tema de las clonaciones de patentes y en el espacio que podía corresponder para poder aproximarlo de la mejor forma era esto. Y se hace cargo un problema que fue evidenciado por los distintos representantes, que es la clonación de patentes, que no existe hoy, esta muerte civil, y que nos permite poder resolver un problema grave y que hoy afecta a muchísimos, incluso a algunos parlamentarios que han sufrido este problema, y que también subsana un problema que hoy día tiene el proyecto en su artículo primero, que al final vimos que era improcedente el forzar a un particular a declarar que su propio auto era una pérdida total, porque ¿cuál es el criterio? El criterio era económico, o sea, ya vimos todo eso en la discusión, y yo creo que con esto nos olvidamos de esa discusión, superamos esa discusión y nos podemos centrar en algo que es positivo, como por ejemplo el hecho de poder generar esta muerte civil de una patente, una situación que va a favorecer también a la persecución policial de aquellos que clonan patentes y que cometen ilícitos con eso. He dicho, Presidente, muchas gracias. Gracias, diputado Araya. ¿Alguna otra palabra respecto a este punto? Diputadas, diputado Chalper. Sí, a mí me pasa una cosa, Presidente. Diputado No sé si me puede Chalper tiene la ayudar el palabra. secretario, porque yo no veo contradicción, al menos corríjanme, entre ambas cosas, porque aquí se plantea como sustitutivo, para reemplazar el artículo primero. Entonces, yo la verdad que, si entiendo bien, porque estos son proyectos, hay que leerlos con calma, en el proyecto de ley se le establece la carga a la aseguradora, en cambio en la propuesta que hace por su intermedio el diputado Araya, la carga se la pone al propietario del vehículo, y además se ponen supuestos distintos. En el supuesto que plantea el proyecto de ley se dan varias situaciones, y en caso la propuesta del diputado solamente se circunscribe al robo o clonación de la patente. Entonces yo no veo muy bien si sería o no sustitutivo. Me da a mí la impresión que podría ser incluso complementario o dos discusiones distintas, Presidenta. Gracias, diputado Chalper. Me pasa exactamente lo mismo. El sentido de el artículo primero se refiere específicamente a varias cosas. En primer lugar, al tema de que producto de un accidente o por algún motivo, incendio, qué sé yo, lo que sea, este vehículo no sea recuperable como tal, y en ese caso es la compañía aseguradora, si es que hay una compañía aseguradora, la que debe hacer el trámite. Y además de eso, efectivamente, el propietario, en caso de que no haya una compañía aseguradora de por medio, y en lo que establece en su indicación sustitutiva el diputado Araya, se refiere solamente al robo o clonación de placa patente. Y a mí me merece una duda, porque además, ¿qué pasa si esto se resuelve y se recupera el vehículo? Según el planteamiento de la indicación del diputado Araya,
habría que otorgarle una nueva patente a ese vehículo con el costo asociado para el propietario del vehículo. Entonces, yo no sé si en realidad es una indicación sustitutiva o más bien es algo que se quiere agregar. Es la pregunta que tengo. Sustitutiva no lo veo por ninguna parte, diputado Araya. No, a ver, es que aquí hay varias cosas. Esto tratamos de hacer una forma más elegante para evitar precisamente decir que la propuesta del proyecto de ley original, si uno revisa todas las presentaciones, es insostenible votar a favor de la propuesta original, toda vez que, en primer lugar, el 30% de los autos están asegurados, el resto no tienen seguro. Y aquí estamos responsabilizando a los propietarios de los autos a tener que informar cuando hay pérdida total. Pérdida total que no hay un criterio objetivo para poder establecer cuándo hay pérdida total. Cuando hay pérdida total, la aseguradora establece ciertos criterios que en general son a razón económica. Un propietario, por la situación pecuniaria de él, por una cuestión de situación económica circunstancial, puede decir, ¿sabes qué? No tengo para poder reparar, no tengo $1.000.000 para poder repararlo, y lo puedo declarar pérdida total, no pérdida total. Pues, si invierto 20 millones de pesos es pérdida total. O sea, en el fondo es sumamente subjetivo. O sea, uno siempre podría reparar un auto metiéndole más plata, ¿ya? Entonces, como está sujeto a interpretación, era bien complejo. Ese era lo primero. Lo segundo, los plazos eran absolutamente irrisorios, dadas las dinámicas, que eso también lo dijeron. Tercero, como todo esto resultaba absolutamente inoficioso, porque ya lo hacían las aseguradoras, o sea, las aseguradoras ya lo hacían, y los particulares no lo hacían, aquí el punto era, tratemos de salvar, y esto es mi intención, presidente, y voy a confesión de parte, tratar de salvar este proyecto que creo que no es muy, no es tan bueno, tratando de salvar con la mejor disposición, es ver dónde en todas las exposiciones sí hubo un espacio de mejora o donde había una oportunidad, era con el robo de las patentes. Y ahí tal vez ahí mal comprendió la propuesta. Esto es cuando roban las patentes de los autos, las clonan. Entonces, independientemente encuentren el auto o no, el perjuicio que se genera, por ejemplo, con los TAC, o con los peajes, o con la comisión de delitos, es una cuestión que suele ser reiterada en el tiempo. O sea, esa misma patente termina viéndose involucrada en delitos en otras regiones o pasando por el TAC en otras partes. Entonces, para poder subsanar eso, que hoy es un problema real, muy frecuente, es que aquí estábamos haciendo un 2 por 1. Superar todos los errores que tenía el proyecto, que era un mal proyecto, perdónenme, con el respeto que me merecen los autores, pero creo que dado todo lo que se expuso ¿cómo se llama? Por quienes vinieron y asistieron a la comisión, y tratar de proponer esto para poder hacer una mejora, que es algo que creo que debiese concitar un apoyo transversal, porque creo que es positivo. Bien, si no le gusta, podemos ver otra alternativa, incorporarlo después como una indicación adicional, pero agregarlo al artículo, pero creo que el resto no tiene sentido, porque ya lo vimos en las exposiciones que resultaba innecesario regular este proyecto de ley. Gracias, diputado Araya. La verdad es que la calificación de si un proyecto es bueno o malo me parece que está absolutamente fuera de tiesto, que no corresponde que usted haga una observación de ese tipo. No, usted puede votar a favor o votar en contra o argumentar, pero calificar que un proyecto es bueno o malo, sinceramente me parece que no corresponde. Eso en primer término. En segundo término, usted habla de plazos que no estaban claros en el artículo primero, y usted en su indicación no habla en ninguna parte de plazos. Y en tercer lugar, la argumentación que usted da para poder poner esta indicación sustitutiva como cosas negativas vistas en la discusión previa a este proyecto, si usted se fija, están contenidas en la indicación número 2. Por lo tanto, con eso se subsana lo que efectivamente se había presentado acá en la discusión general del proyecto, para poder solucionar el problema que se había suscitado. ¿Alguna otra palabra sobre esta indicación para poder ponerla en votación? Sí, presidenta. Diputado Chalper.
Yo la verdad, Presidenta, que insisto en que me parece que no hay contradicción entre lo que pretende el diputado Araya y lo que pretende el proyecto en su versión original. Sí le confieso que me parece plausible un planteamiento que hace por su intermedio el diputado Araya. Cuando él dice que la expresión pérdida total es una expresión que es propia de una rama muy concreta del derecho comercial, que es el derecho de los seguros, efectivamente aplicarle una carga a un propietario a partir de un elemento que no se aplica respecto a normas generales me parece complejo. No obstante, usted intenta subsanar la situación. Entonces, yo no sé si podemos, no sé si estaremos a tiempo para esto, porque no quiero improvisar una solución, pero quizás valdría la pena, en vez de precipitarnos en votar, porque aquí lo que va a ocurrir es que algunos vamos a terminar votando una cosa a favor, otra en contra, y vamos a quedar una cosa mal hecha. Yo le propongo que suspendamos la votación de este artículo en particular y conversemos una solución que nos permita llegar a los dos supuestos que aquí se proponen, porque el supuesto que plantea el diputado Araya es el supuesto del robo directo o la clonación directa de las patentes, que es una cosa real que hay que resolver. Yo no tengo tan claro, y ahí quizás nos va a ayudar el secretario, si alcanza las ideas matrices del proyecto el aludir solamente a las placas. A mí me parece que sí, pero alguien podría estimar que no. Y respecto al supuesto del proyecto original, que me parece que también es una situación plausible y me parece que uno podría tener una legítima opinión favorable a que haya alguna responsabilidad por parte de las aseguradoras en esta materia, que efectivamente ya sostuvieron que ya la tienen, pero si ya la tienen, bueno, reforcémosla. Yo trataría de buscar una solución ecléctica entre ambas posiciones, Presidente, en una redacción de una verdadera sustitutiva, porque pues aquí lo que hay es una pretensión de sustitutiva que no es sustitutiva sobre la base de un planteamiento bien pensado en alguna de sus partes. O sea, a mí sí me hace sentido cuando el diputado Araya pretende acotar la expresión pérdida total para alguien que no es oponible como un propietario no asegurado. Gracias, Presidente. Muchas gracias, diputado Chalper. Me parece muy razonable lo que usted plantea, diputada Fríes. Entiendo estar de acuerdo con el diputado Chalpen por su intermedio, salvo que a mí me parece que la indicación sí está fuera de la idea matriz. Muchas gracias, diputada Fríes. Yo le pediría al secretario, por favor, su opinión respecto de esto. Dos comentarios a partir primero de la intervención de don Diego Chalper, basada en la de don Cristian Araya, y posteriormente me haré cargo de la consulta de la diputada señora Fríes. La pérdida total está tratada en la ley de tránsito, está en el inciso cuarto del artículo 39, efectivamente pertenece más bien al derecho del seguro. Y yo creo que el problema es hacer jugar el artículo 10º propuesto por el proyecto original con este inciso cuarto, que es absolutamente factible. Y Claro. la propuesta de don Cristian Araya, a mi juicio, es acorde a la idea matriz del proyecto y es, a mi juicio, convive con el resto del proyecto y podría ser perfectamente bien un inciso final. Exactamente, claro. porque se hace cargo de un fenómeno que fue visto tanto por el Ministerio Público como por la Asociación de Seguros. Así es. Creo que el ejercicio está en hacer convivir el inciso cuarto ya vigente del 39 con el inciso 10º propuesto, y en ese punto, claro, la Secretaría coincide con el llamado a una segunda lectura, para los efectos de hacer una sola indicación, porque Claro, yo creo que coincide con la postura de los invitados, la posición del diputado señor Araya. Eso es todo lo que puedo decir sin meterme en temas de valores. Muchas gracias, señor secretario. Diputado Araya. Sí, ahí coincido. Yo tengo un problema de fondo y se lo comparto a la comisión, que es la carga que le estamos imponiendo a un particular, que en el fondo tiene que hacer esta evaluación. Se entiende, por ejemplo, por pérdida total, cuando el daño es superior a 3/4 partes del valor. Entonces estamos hacer esta evaluación comercial. De partida ya los plazos de 15 días, un accidente que puede estar incluso lesionada a la persona, o sea, hay varios factores que pueden verse involucrados. En 15 días evaluar si vas a poder más encima pagar o no pagar, tomar esa decisión. O sea, es un segundo factor. Y también hay una cuestión con las multas. Las multas creo que eso sí o sí, que no está incorporado ninguna indicación, es algo que tenemos que modificar, sí o sí, si es que se quiere avanzar en la línea de seguir en este artículo. Yo estaba en la lógica de reemplazarlo todo, porque creo que es algo que no debiésemos imponer
esta obligación a los particulares. Si la comisión tiene a bien seguir en la lógica de imponer esta obligación a los privados, yo era partidario de votarlo en su conjunto. Si vamos a avanzar en esa lógica, haría un llamado a la comisión a que en particular las multas sufriesen una modificación sustancial, porque es draconiano. O sea, aquí esto sería de las cosas más gravosas que uno podría hacer, era no informar que chocaste del auto y es pérdida total. O sea, uno puede cometer una serie de cuestiones bastante más graves y serían menos sancionadas que no avisar que perdiste el auto encima sin seguro. Entonces, Secretario. La lógica del 39 original efectivamente es el aviso y lo impone tanto para el propietario particular estando o no asegurado, y lo impone posteriormente en el mismo inciso o el inciso siguiente para la aseguradora cuando el auto está asegurado, etcétera. Por eso coincido con usted en que ambos incisos o ambas figuras no contemplan el problema de la clonación de las placas patentes y que se hace necesario incorporarlo a través de su indicación. Sin embargo, el resto del artículo, a mi juicio, hay que hacer jugar el inciso cuarto con el inciso 10º propuesto, porque tratan la misma materia de un prisma diferente. Si le parece, Presidenta, podríamos votar el artículo 2º y el 3º Eso y mismo iba a dejar el proponer. primero pendiente, pero eso requiere acuerdo, a pesar de que usted ordena Sí. la votación, probablemente la comisión esté de acuerdo con su propuesta. Sí, la verdad es que yo quiero proponer lo siguiente. Dejemos pendiente la votación del artículo 1 de este proyecto de ley, de modo tal que en la próxima sesión, en que veamos esto, que seguramente va a ser el próximo lunes, podamos tener una propuesta que de alguna manera armonice el tema. Y procedamos entonces a votar el artículo 2 y el 3, que no tienen que ver específicamente con esto y que efectivamente podemos votar. ¿Le parece a la comisión? ¿Estaríamos de acuerdo? De acuerdo. Señor secretario, procedamos entonces a la lectura del artículo número 2. Sí. Ahora, pero teníamos frío al principio. Don Hugo Rey, Presidenta. Que es parte de la Secretaría. Don Hugo, por favor. Sí, gracias, Presidenta. Lo que pasa es que lo que uno ve acá en la práctica, en este artículo, que finalmente la prueba cae en mano para comprobar que efectivamente hay una adulteración en el propietario del vehículo. A veces pasan meses, pasa mucho tiempo para darse cuenta que efectivamente esto se ha producido, o gente cercana que esto le ha pasado. Yo creo que Cuando le clonan. Yo creo que debería ser obligación de las autopistas, porque hoy día la tecnología existe, para verificar efectivamente si esa patente corresponde al modelo de vehículo o no. Eso es algo que en la práctica costaría muy poco a las autopistas. Hoy día la tecnología para eso está, y creo que a lo mejor en esta ley, lamentablemente yo me incorporé recién, ¿no es cierto?, reemplazar a mi colega José Miguel Castro, podría incorporarse algún articulado, alguna propuesta en ese sentido. Sí, gracias, diputado Rey. Esto efectivamente se conversó en la discusión del proyecto en general, pero dado que el diputado Chalper es uno de los autores de este proyecto, él me ha ofrecido la posibilidad de ver la forma de armonizar y homologar, de modo tal que todas las inquietudes puedan estar recogidas. Por eso, pero esperemos, esto va a ser rápido, si este va a estar para el próximo lunes. Así que no hay tanto, no van a pasar así meses, años, ni mucho menos. Entonces vamos a proceder, diputado Leiva. Oiga, Presidenta, mire, uno también cuesta entender por qué es motivo que los importadores deben inscribir. Uno entendería, oiga, una vez que ingresan los Pero vehículos... todavía ni siquiera hemos empezado el artículo 2. ¿Usted se me está metiendo en el artículo 2? Sí, y Pero todavía no lo lo voy a hemos leer leído. Recién le estoy pidiendo al secretario que lo lea. Sí, pero... Le pido por favor que Pero reserve su argumento. a propósito del artículo 1, sin perjuicio de reservarme el... Todo esto pasa, Presidente, y lo hemos planteado varias veces, y aquí es una obligación del Ejecutivo, en orden a que la clonación de vehículos sea... Porque esto de establecer que es pérdida total, yo alcancé a escuchar al diputado, está bien, puede quedar sometido a una norma reglamentaria, sí o no. Recordamos que los aseguradores tienen la obligación de, con ley antiportonazos, pero eso no se cumple de una manera, creo yo, no rigurosa. Hay falta de fiscalización por parte de la superintendencia. Yo me permitiría
sobre la materia, solicitar a la superintendencia, ya no es Valores y Seguros, sino que la CMF, ¿no? Que ve los temas de seguros, que informe respecto del cumplimiento de la ley antiportonazos y la obligación de entregar un dispositivo GPS a los vehículos que están asegurados. A mí todavía no me llega, diputado, yo tengo el vehículo comprado desde el año 2022. Todavía estoy esperando el GPS. Es que en caso de los Mercedes y los BMW es más No, complicado no, que no. lleguen. Mi auto es simplemente chino, diputado. Pero si le parece, Es una vil presidenta, copia. pero si le parece, presidenta, podríamos oficiar a la CMF. Me parece muy bien, lo Ya. vamos a proponer y además, a los presidenta, diputados. porque hablaba de la obligación, porque esta clonación se da muchas veces porque los permisos de circulación en las 346 comunas del país no están en línea. Y eso permite muchas veces clonar estos vehículos. Entonces, hay que partir por eso. Porque efectivamente la identificación está en línea. ¿Por qué cuando se hacen estas fiscalizaciones yo tengo que pedir todos los antecedentes de los vehículos? Si efectivamente el portal de las autopistas podría decirme perfectamente qué vehículo tiene su documentación al día y qué vehículo no la tiene en los portales de acceso a las comunas. Entonces, eso permitiría una persecución, porque lo que siempre hemos hecho de manera inadecuada a mi juicio o poco efectiva es siempre atacar la base del delito, no en los mercados secundarios. Las problemáticas están en la comercialización. Y por eso cuando conversábamos con prevención del delito, no solo las autopistas que puedan al Estado informar vehículos que puedan haber sido objeto de un delito, o de un robo, de un hurto, sino que también las bencineras que tienen equipos de seguridad. ¿Por qué todos los vehículos necesitan echar benzina? Y efectivamente, ¿por qué no existe un control adecuado desde el punto de vista preventivo en ese lugar? Pero parto, presidenta, por el tema de que estén en línea los permisos de circulación, permite evitar las clonaciones. Gracias, presidenta. Sí, eso fue oficiado, diputado Leiva. Yo primero quiero pedir el acuerdo para oficiar a la CMF, solicitado por el diputado Leiva. ¿Estamos de acuerdo? Hay acuerdo. Ok. Y exactamente, no, ese es un tema que estoy viendo yo, no se preocupe. Doy lectura. Entonces le pido al secretario que dé lectura al artículo número 2 para que podamos Señora proceder. presidenta, los artículos 2 y 3 no han sido objeto de indicaciones. Artículo 2. Incorpórese un nuevo inciso 3, 4 y 5 al artículo 39 bis del decreto que ofrece la ley número 1 que fija el texto refundido, coordinado, sistematizado de la ley 18.290 de tránsito, pasando lo actual a ser seco y así sucesivamente el siguiente tenor. Comillas. Los importadores de vehículos motorizados, sean personas naturales o jurídicas, deberán informar al Servicio de Registro Civil e Identificación dentro de un plazo máximo de 15 días desde el ingreso del vehículo al país los datos individualizadores del mismo, que incluirán 1. Número de chasis o VIN, 2. Número de motor, 3. Marca, modelo y año de fabricación, 4. País de origen, 5. Número de factura de compra o documento equivalente que acredite la importación, 6. Fecha de ingreso al país conforme a la información proporcionada por la Dirección Nacional de Aduanas. El Servicio de Registro Civil e Identificación deberá incorporar esta información en el registro de vehículos motorizados como en la acción previa, asociada al importador correspondiente hasta que se efectúe la primera inscripción a nombre del cliente final. La inscripción definitiva de un vehículo en el registro de vehículos motorizados y la asignación de la patente única respectiva no podrán efectuarse si no se verifica previamente la existencia de los datos registrados por el importador. En caso de discrepancia, el servicio deberá rechazar la inscripción hasta que se aclaren los antecedentes. Terminada la lectura del artículo 2, por estar relacionado, ¿leo el 3 también? Para provocar una... Es que no los vamos a votar juntos. Bueno, si ya. usted quiere, léalo, pero los vamos a votar por separado. Sí, Chayam. Ya. Agrega un inciso final al artículo 39 bis, que era el mismo artículo que estábamos haciendo referencia, del siguiente tenor, comillas. El incumplimiento de la obligación de informar al Servicio de Registro Civil e Identificación por parte de los importadores será sancionado con una multa de 10.50 UTM sin perjuicio de la responsabilidad penal que pudiera derivarse en caso de falsificación de documentos o declaraciones maliciosas. Muchas gracias, señor secretario. Diputado Leiva. Sí, presidenta, respecto a la utilidad del primero de los artículos que estamos viendo, Segundo. claro, pero el primero de los artículos, que es el segundo, tiene toda razón, señor secretario. ¿El objeto cuál es? Si yo tengo que inscribir estos vehículos una vez importados antes de su comercialización, y hoy día con la ley de patente y la ley de gravados tiene que salir de la automotora con la patente, o sea, debidamente inscrito, entonces yo lo que estoy previendo aquí es el tiempo intermedio desde la importación y la comercialización del vehículo, si eventualmente ese vehículo es objeto de un delito. Yo no sé la utilidad práctica que pueda tener, cuántos vehículos son robados de una automotora sin haber sido comercializados antes, o no lo desconocemos y estamos regulando. Yo creo que lo más importante, presidenta, a este respecto,
dice relación con aquellos vehículos que son clonados, comercializados o que se venden como si fueran 0 kilómetros importados sin serlo. Y a ese respecto yo planteé en su oportunidad que es mucho más oportuno o adecuado establecer quién puede realizar las primeras inscripciones y establecer un registro de importadores de vehículos que solo esos importadores puedan inscribir vehículos 0 kilómetros. Porque, ¿qué es lo que pasa hoy día? Vehículos de reciente data se sustraen, se hace una factura falsa y se inscriben como vehículos 0 kilómetros los particulares. Y así le dan una vida nueva a esos vehículos. ¿Te fijas? Entonces yo creo que sería importante que existiera, además de este artículo, analizar su pertinencia o su efectividad, que efectivamente existiera un registro de importadores de vehículos que comercialicen vehículos 0 kilómetros. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Leiva. Diputado Chalper. Sin ánimo de polemizar en ningún milímetro, presidenta. Todas las ideas que trae el diputado Leiva a la mesa me parecen realmente buenas. Pero a mí lo que me encantaría es que estuviéramos aquí al Poder Ejecutivo para hacer las propias, porque la gran mayoría de lo que él ha planteado eroga gasto o implica funciones públicas. Y por lo tanto, si quiere usted para que hagamos esta cosa realmente útil para el país, suspendamos esta tramitación, sentémonos con el Ejecutivo, traigamos una sustitutiva como la gente y incorporemos todo lo que aquí se ha planteado. Pues ¿sabes lo que pasa? Que si no, en mi modesta opinión, estamos realmente haciendo una aspirina para algo que con ideas que aquí mismo se han ventilado podrían ser mucho mejores. Lo que pasa, y por eso digo sin ánimo de polemizar, porque no quiero poner al diputado Leiva en posición de nada distinto a lo que él ha intentado hacer en esta comisión, es que si no está el Ejecutivo nada de eso puede suceder, pues. Entonces, yo lo que le pido es que generemos un espacio de trabajo, yo estoy disponible a participar de él, hagamos una cosa como la gente, entramos con una sustitutiva para aprovechar que ya aprobamos esto en general y realmente le damos solución a la clonación de patentes, que es un tema que efectivamente el crimen organizado emplea para cometer delitos. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Chalper. La verdad es que yo quiero dejar establecido lo siguiente. Mire, nosotros invitamos a esta comisión para este proyecto de ley al ministro y al subsecretario. La excusa que llegó indica de que el ministro no podía venir, pero que venía el subsecretario, que a no ser que esté, no tengo idea cómo, pero no está aquí. O sea, a mí me molesta profundamente no poder avanzar con proyectos de ley porque el Ejecutivo, a pesar de ser invitado con suficiente anticipación, ministro y subsecretario, para que puedan ir cualquiera de los dos, simplemente no se hace presente. Yo entiendo, y yo soy autora también de este proyecto, y por eso me interesa que salga un buen proyecto de ley, pero yo quiero dejar súper claro que a mí la situación no me agrada, y que por lo tanto, en lo sucesivo, si el Ejecutivo no se hace presente, nosotros vamos a seguir avanzando con las votaciones, porque yo no puedo estar esperando a que el Ejecutivo tenga la buena voluntad de venir. En el caso de este proyecto de ley, porque me interesa sobremanera que salga un buen proyecto de ley, coincido con lo planteado por el diputado Leiva, coincido con lo planteado por el diputado Chalper, pero lo que vamos a hacer es un tema bien claro. Le vamos a plantear al Ejecutivo la necesidad de alguna manera armonizar, presentar una indicación sustitutiva que reúna todo lo necesario, pero esto se va a ver el próximo lunes. Por lo tanto, le vamos a indicar al Ejecutivo, señor secretario, de que debe poner celeridad a este tema y la buena voluntad de los diputados de esta comisión de participar de la discusión. Y entonces vamos a suspender la votación de este proyecto de ley y vamos a pasar al punto 2 de la tabla. Diputado Leiva. Presidenta, mire, este es un proyecto que si bien es importante uno podría entender, pucha, sí suma, pero no es trascendental. ¿Qué es lo que le quiero plantear? Que efectivamente, Presidenta, muchas veces el tener en esta Cámara o en el Senado a los ministros, particularmente en materias de seguridad, todas las semanas al subsecretario, es un poco difícil, porque nosotros también decimos, oye, queremos más seguridad. Bueno, no solo aquí se construye seguridad, sino que en la implementación de políticas públicas, y a lo mejor, Presidenta, y solo tal vez para avanzar en estos proyectos, invitar a los jefes de la división jurídica, a cada uno de los ministerios, que nos ayuden en la tramitación. Porque si estamos esperando, por un lado se gritamos, oye, el ministro que no hace... Llegó el Ejecutivo. Ah, muy bien. Invito al subsecretario a ser parte de esta discusión. No sé si estará al tanto de lo que hemos discutido hasta ahora.
Sí, a ver, la discusión del proyecto de ley que estaba en el primer punto de la tabla, asiento por favor, la hemos debido suspender producto de que claramente se requiere mejoras en este proyecto. Si me pusiera atención, señor subsecretario, por favor. Y producto también de la ausencia del Ejecutivo, que aparentemente yo no sé si no ha leído el proyecto o simplemente no le importa el proyecto o simplemente considera que el proyecto como está bien, porque aquí han surgido varias inquietudes respecto de posibles mejoras de este proyecto. Yo espero que los asesores que usted, me imagino, tendrá aquí instalados puedan informarle, porque no vamos a volver a repetir el tema. Yo no voy a perder más tiempo en esto, ya se decidió que este proyecto de ley queda para el próximo lunes. Lo que sí le pido es que, por favor, acá los diputados Chalper y el diputado Leiva, el diputado Araya, tienen opiniones respecto a este proyecto que yo pido, pero este proyecto se va a votar el próximo lunes. Ahora, respecto de lo planteado por el diputado Leiva, en cuanto a invitar a jefes de direcciones jurídicas, porque es tan importante que el Ejecutivo pueda avanzar con políticas públicas, etcétera. Mire, acá la contraparte nuestra es el Ministerio de Seguridad. Y acá nosotros dimos la opción de que viniera el ministro o el subsecretario. Y así va a ser en lo sucesivo. Yo no voy a invitar acá a jefes de direcciones jurídicas o al asesor del asesor a exponer de un proyecto. Acá el Ejecutivo tiene obligación de estar presente, o el ministro o el subsecretario, porque ellos son la contraparte de este tema. Y desgraciadamente así está establecido. Señor secretario, por favor, dé lectura usted al punto 2 de la tabla. Gracias, señora presidenta. Este es un proyecto que no ha sido sancionado, está en primer trámite reglamentario y primero constitucional, no ha sido sancionado en general. No. Es de autoría del diputado Sr. Chalper y voy a proceder a dar lectura a él. Es el proyecto de ley que modifica el Código Penal para agravar la pena y agregar una nueva circunstancia en el delito de robo en lugar no habitado. Artículo único. Modifícase el inciso primero del artículo 442 del Código Penal de la siguiente manera. 1. Sustitúyase la expresión, comillas, sus grados medios a, cierre comillas, por la palabra, abre comillas, por las palabras, abre comillas, su grado, cierre comillas, punto. Y 2, incorpórese una circunstancia cuarta nueva del siguiente tenor. Comillas, cuarto, en zonas rurales, el haber hecho ingreso al lugar del robo sin autorización del propietario, cierre comillas, punto. Señora Presidenta, este proyecto fue presentado por sus autores y se acordaron varios invitados que están considerados están invitados para la sesión de hoy día y usted los tiene en su minuta, yo no los tengo aquí en la minuta. Muchas gracias, señor secretario. Efectivamente, para la discusión de este proyecto están invitados la señora Verónica Encina, acompañada del asesor legislativo de la Defensoría, a los cuales pido, por favor, acompañarnos sentándose en la mesa. El asesor legislativo de la Defensoría Nacional, señor Leonardo Moreno Holman, y la jefa de gabinete de la defensora, señora Marianela Gutiérrez. Exacto. Y vía remota tenemos a la subdirectora de la unidad especializada, por favor, muchas gracias, a la subdirectora de la unidad especializada en crimen organizado y drogas, señora Tania Gajardo, y al académico señor Guillermo Oliver. Ok, muchas gracias. Diputado Chalper, como autor del proyecto, le otorgo la palabra. Muy breve, porque yo sé que este es un proyecto que puede parecer muy corto, pero tiene mucha importancia para los sectores rurales del país. Básicamente, presidente, y sé que esto va a generar discusión jurídicamente razonable y nosotros obviamente abiertos a mejorarlo, pero quiero que ojalá la comisión entienda el subyacente detrás de este proyecto. Hoy día, en los sectores rurales del país, muchas veces, en robos en lugares no habitados, oficina, bodega y para qué decir campos de algunas personas que se van a trabajar y por lo tanto cuando llegan no hay nadie, es la manera que ha encontrado el crimen organizado para tomar control de ciertos espacios y además, como tiene una baja penalidad, muchas veces la persecución penal se hace o con muy baja cuantía y por lo tanto no se aplican medidas cautelares de ningún tipo, o peor que eso, se aplican penas muy muy bajas precisamente porque se trata de robos en lugar no habitado. Por lo tanto, lo que nosotros queremos es subir las penas precisamente para habilitar a la Fiscalía a poder aplicar una persecución penal mucho más activa
y también, Presidenta, nos interesa incorporar una circunstancia adicional en lo que respecta en el fondo, cuando se dice incorpores una circunstancia cuarta nueva, lo que estamos pretendiendo es agregar una nueva circunstancia de fuerza en las cosas con la misma motivación. Endurecer la persecución penal porque los sectores rurales, y con esto termino, la diferencia que se produce cuando se abusa de la figura del robo en lugar de lo habitado para exculpar la responsabilidad penal es algo que está afectando muy gravemente a los sectores rurales del país. Esa es la motivación, obviamente siempre abiertos a mejorar el proyecto, pero ojalá entendamos que esto para los sectores rurales del país es de una prioridad principal. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputado Chalper. Diputado Longton, lo escuché. Perdone, Pero ahora le doy la palabra. Ah, ya. Ok. Es que respecto al punto anterior, respecto al primer proyecto, que ojalá poder tener la presencia no solamente del gobierno, sino también de la Defensoría y el Ministerio Público, porque esto fue una solicitud. Esto lo planteó el Ministerio Público en esta comisión. Entonces, querido, sería bueno para la discusión en detalle y no tener y que el proyecto realmente cumpla la expectativa, que es desarmar los mercados en secundario y terciario respecto a esto, que esté precisamente el Ministerio Público, la Defensoría, obviamente. Bienvenida también en la comisión para ese punto, Presidente, pero sería muy relevante para efecto de que salga un buen proyecto eso. Tiene toda la razón, diputado Longton. Efectivamente, esta idea la recogimos desde el Ministerio Público y por lo tanto, entonces, para la discusión el próximo lunes, vamos a pedirle que esté aquí el Ejecutivo y también, señor secretario, a la señora Tania Palma, que es la persona que fue nuestra contraparte del Ministerio Público para esto, en representación del Ministerio Público. Tania Gajardo. No, la verdad es que no, porque no vamos a entrar en la nueva discusión del proyecto. Nosotros vamos a votar el proyecto, por lo tanto, lo que nos interesa es que para la votación esté acá el Ministerio Público, de donde salió la idea, y el Ejecutivo. Son los únicos dos necesarios para ello. Le vuelvo a repetir la bienvenida a la señora Verónica Encina, la cual además felicito porque acaba de asumir su cargo como defensora pública, así que le doy la bienvenida y las felicitaciones. Y vamos a proceder entonces a empezar la discusión de este proyecto. Le otorgo la palabra. Él es ahí. De la Muchas gracias. Bueno, primero que todo agradecer la invitación, muchas gracias, el saludo también, señora presidenta. Respecto de este proyecto de ley, la opinión general de la Defensoría es oponerse al mismo, en general por dos grupos de razones. En primer término, se señala que la fundamentación de hecho es que existiría un aumento de ilícitos de robo con lugar no habitado vinculados a las zonas rurales y asociados a crimen organizado. Respecto de esa afirmación de hecho, los datos con los que contamos nosotros señalarían lo contrario. Desde los últimos años, digamos desde 2020 a 2024, ha habido una pequeña fluctuación al alza en el año 2020 a 2021 a 2022, pero desde 2015 a 2024 ha sido continuamente hacia la baja el número de delitos de robo con fuerza en lugar no habitado. Eso como primera cuestión. Una segunda circunstancia que nos gustaría hacer presente es que si, independientemente de cuál sea el número de ilícitos de esta naturaleza, si existe una problemática que se afirma en el proyecto, que es que no se solucionaría, o sea, que sería que existen problemas de acceso, problemas de vigilancia, porque están aislados y por lo tanto cuesta que llegue la policía. Bueno, en eso podemos coincidir, pero estimamos que la mejor manera de evitar eso no es necesariamente subir la pena del delito de robo con fuerza en lugar no habitado, ya que el solo hecho de subir la pena no va a significar que haya mayor acceso, mejor acceso de la policía o del Ministerio Público para perseguir este tipo de ilícitos. Simplemente va a quedar el aumento de la pena y no va a generar ningún tipo de consecuencia en ese ámbito si es que no se adoptan medidas de tipo de logística policial, que en rigor sería el problema que nosotros estimamos se está acusando y que podríamos coincidir en que sí existe. Y en tercer lugar,
tenemos algunas observaciones de carácter técnico, Presidenta, que tienen que ver con la forma en que está presentado el proyecto. Entendemos que se señala que existen bajas penas en respecto de los delitos de zonas rurales, particularmente el delito contra la propiedad de robo en lugar no habitado, que sería el que calzaría. Clarificar que respecto de eso, el delito tiene una calificante respecto del hurto. El hurto es el delito base, ¿no es cierto? Y el robo es el delito calificado, en este caso, por la fuerza empleada en las cosas. Pues bien, si el problema es que se sustraen especies de mucho valor pecuniario, digamos, el aumento de la pena por el delito de robo con fuerza en rigor no afecta mucho la penalidad, porque el delito que está asociado al valor de las cosas es el hurto, no el robo con fuerza, ¿ya? Incluso es posible, por la vía del artículo 446 número 1, llegar a una pena incluso igual o mayor, porque el rango de pena del robo con fuerza que se está asignando en este proyecto es de 541 hacia arriba, y el delito de hurto del número 1 parte en 3 años y 1 día. Entonces, dependiendo del valor de la cosa, podría el hurto ser más alta la pena que el robo con fuerza en las cosas. Eso como primera cosa. Un segundo problema es qué pasa con el delito frustrado, cuando la persona ingresa al predio y todavía no sabemos o no tenemos prueba de que está robando o está sustrayendo especies. Ahí nos encontramos frente a una situación que yo, hasta hace pocos días atrás, que asumí como defensora nacional, yo era jueza. Y yo les puedo decir que jueza penal, que frente a este tipo de redacción es posible que se produzca una interpretación en el sentido de que el delito tentado, por ejemplo, el solo ingreso, si es que no se prueba que es para robar, va a quedar impune y se va a terminar absolviendo. Entonces, si lo que queremos sancionar es el ingreso al predio, en vez de quizás mirarlo por el lado del robo, lo que tendríamos que analizar es la posibilidad de tipificar una conducta similar a la de la violación de morada, que está en el artículo 144 del Código Penal, en relación con la violación de un predio rústico, por así decirlo, para usar el mismo nombre, ¿no? Porque si no, lo que va a ocurrir es que si no se prueba la intención de robar, los tribunales probablemente no van a sancionar por este ilícito, por mucho que esté incorporada la circunstancia nueva en el artículo 442. ¿Ya? Si surge cualquier duda lo puedo explicar de nuevo, no sé si se entendió bien, pero eso es. Y por último, señalar que tampoco técnicamente, y esto mirándolo también desde la perspectiva de los jueces, potencialmente hablando, si se señala en el proyecto que esto es una agravante, en estricto rigor no debiese estar regulado en el artículo 442, porque el artículo, al señalar que se agrega una cuarta circunstancia, no está agregando un agravante, está añadiendo una circunstancia a las de la teoría, cuáles son las fuerzas, ¿no? Por lo tanto, eso podría generar también un problema interpretativo en los jueces, que van a decir, entonces, ¿no existe el agravante o solo tenían la intención de agravar? Eso es. Muchísimas gracias por su intervención, señora Verónica. Diputado Leiva, yo le rogaría que esperemos a ver la intervención del Ministerio Público y de don Guillermo Oliver. Es que le vamos a preguntar también, pero bueno, lo que pasa es que de esa manera, si surgen preguntas para cada uno, después damos el tiempo para que cada uno responda. ¿Le parece? ¿No le parece? Me parece muy bien, diputado Leiva. Entonces, quiero ofrecer la palabra al Ministerio Público, señora Tania, respecto de este proyecto de ley. Ojalá no más allá de unos 5 minutos para poder tener el tiempo para el señor Oliver. Sí, por su intermedio, señora presidenta, muy buenas tardes. Vamos a hacer una presentación muy cortita, si nos autoriza, porque le ofrecimos traer a la mesa unas cifras la última vez que fuimos invitados a esta discusión. Entonces, para poder ilustrar mejor las cifras, es mejor mostrarlas
acá en la pantalla si me lo permite. Sí, está autorizada, me dice la presidenta, y si puede agrandar la imagen central, se lo agradeceríamos. Y enviarnos exacto, muy amable, ¿Ahí y se ve enviarnos el mejor? texto. Ya, perfecto. Entonces, nosotros estamos, o sea, nos basamos, ¿cierto?, en el boletín 17170, que esto ya es conocido, ¿cierto?, por todos, y acá dentro de los fundamentos se da cuenta de un recrudecimiento de los delitos de las zonas rurales, sobre todo vinculado con las condiciones de dichas zonas, las largas distancias, dificultades para acceder, insuficiencia de funcionarios policiales, sobre todo por el tema de las distancias, inclemencia climática, etcétera. Entonces, frente a estas razones, nosotros trajimos algunos números que habíamos ofrecido y para ello lo que hicimos fue levantar los ingresos por robo en lugar no habitado en comunas rurales desde el 2022 al 2025. Esto quiere decir los casos que se iniciaron en la Fiscalía y cómo consideramos que una comuna fuera o no fuera rural según la definición, ¿cierto?, del Ministerio de Agricultura, ¿ya? Entonces, acá uno puede apreciar que desde el 2022 hasta fines del 2024, que son los años que se midieron completos, hay definitivamente un aumento de las denuncias de los ingresos por este tipo de delito. El 2025 está solo contabilizado, ¿cierto?, estos primeros meses del año. Y los colores que ustedes ven ahí son la distinción por regiones, porque consideramos las comunas rurales de la metropolitana, O'Higgins, Maule, Ñuble y Biobío por tener una muestra específica de los sectores que aparentemente habían sido más perjudicados por estos fenómenos y donde además hay mayor productividad en términos de la agricultura. ¿Ya? Así que eso es lo que nosotros trajimos como una muestra para ver si efectivamente habían aumentado este tipo de situaciones, por lo menos las que investiga el Ministerio Público, y si había un aumento sostenido de ellas. Si nosotros miramos la fenomenología de este tipo de robos, en general se vinculan también con otros mercados, como son, por ejemplo, el robo de madera, pero este tiene su tipificación propia, ¿cierto?, en la 21.488 del año 2022. ¿Qué es lo que fenomenológicamente nosotros pudimos levantar también de estos casos y de lo que nos han advertido algunas asociaciones, por ejemplo, de agricultores? Que un tema que les preocupa mucho es el robo de las maquinarias, vehículos motorizados, maquinarias con las que se llevan a cabo funciones productivas dentro de los fundos, de las parcelas, etcétera, ¿ya? Entonces, esta situación, que uno no podría desconocerla fenomenológicamente, si se trata de abordar, ¿cierto?, dentro de esta modificación legal, nosotros tenemos las siguientes observaciones. Primero, que el artículo 443 considera del proyecto, ¿cierto?, los predios rurales no delimitados como sitios no destinados a la habitación. Y entonces acá está el problema de cuando hablamos de lugar o cuando hablamos de sitio, ¿ya? Porque el lugar supone, ¿cierto?, una demarcación y acá, si estamos hablando de sitio, estaríamos frente a un espacio que no tiene esa característica. Y ahí es donde surge el problema, ¿cierto?, de que exista o no escalamiento, porque si no hay una demarcación no puede haber escalamiento y esto tiene que ser todo, ¿cierto?, tiene que tener una consecuencia para que quede un sistema más bien racional de los delitos contra la propiedad en los que se estructure em, lugar o sitio de acuerdo a lo que nos preocupa este problema en particular. Si se supera esto, es decir, se entiende bien qué es lo que se va a considerar, si sitio o lugar con demarcación o sin demarcación, otro posible problema que se debiera solucionar durante la tramitación es qué se entendería o qué se podría entender por rural. Em, ¿Qué se va a utilizar? Las comunas rurales según la definición del Ministerio de Agricultura, que es lo que nosotros utilizamos, la definición de predios agrícolas, según la definición o la clasificación de la ley de impuesto a la renta. Terreno agrícola serían solamente aquellos que tienen alguna productividad agrícola. Eso es un tema relevante porque si no es muy difícil que se pueda utilizar una norma
en la que no está delimitado qué es lo que se va a entender por rural o ruralidad, ¿ya? Y despejado eso, también uno podría preguntarse, bueno, y en los sectores urbanos, o sea, ¿va a haber algún injusto distinto que realmente justifique que esto sea solamente para lo rural y no para lo urbano? Entonces ahí habría que también despejar esas dudas y para nosotros también tratar de aportar desde la Fiscalía con algunas posibilidades que creemos que podrían ayudar a destrabar este problema que se está observando, ¿cierto?, de este tipo de robo sobre todo en los predios rurales productivos. Pensamos que podría haber dos posibilidades quizá a explorar. Una es que el escalamiento se entienda también que está presente, o sea, se amplíe la definición del escalamiento a predios inmuebles, comunas rurales, como quiera, cierto, especificarse en la ley, cuando se hace un ingreso a la misma sin autorización del propietario. O sea, eh, ampliar el concepto de escalamiento para abordar lo que está preocupando específicamente dentro de este proyecto de ley. Eso es una alternativa que nosotros pensamos que podría ser viable. Y la otra, que quizás puede ser incluso acarrear quizás menos problemas de interpretación, sería ampliar el 443 inciso segundo del Código Penal a otros bienes de alto valor que puedan ser encontrados en predios rurales, además de los vehículos motorizados que ya están contemplados. Algo así como ampliarlo a otra maquinaria y o bienes de alto valor utilizados en las labores productivas rurales, si estas son sustraídas conforme a los medios comisivos señalados en el 443. Y ahí estarían también las posibilidades de medio comisivo. Eso, Presidenta, es lo que nosotros traíamos para compartir con las cifras que habíamos también comprometido. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Tania, un placer tenerla acá. Tenemos también para intervenir en esto como invitado al señor, el abogado Guillermo Ramiro Oliver Calderón, que fue propuesto como invitado por la diputada Orsini, y le voy a dar entonces la palabra. Por favor, no extenderse más allá de 5 minutos para que alcancemos a hacer las preguntas y tener las respuestas. Muchas gracias, señora presidenta. Saludo por intermedio suyo a todos los integrantes de esta comisión y a quienes están allí reunidos en esta sesión de trabajo. Yo voy a ser particularmente breve, señora presidenta. Voy a hacer, tenía yo unos 5 comentarios que transmitir, nada más, ¿no? El primer comentario puede ser, puedo prescindir de él, porque al mirar el texto del boletín eché de menos de inmediato la evidencia que respaldaba la afirmación invocada por los autores de la iniciativa, ¿no? Por eso saludo que el Ministerio Público aporte estos números que dan cuenta de un cierto incremento en esta clase de delitos en zonas rurales. Mi segundo comentario, creo que me parece aquí que hay una confusión, ¿no? Em, a ver, a mi juicio, si se considera pertinente realizar la modificación que se está impulsando, no debería ser en el artículo 442, sino en el 443. Hay que tener claro, ya lo adelantaba quien me acaba de preceder en el uso de la palabra, que no es lo mismo un sitio que un lugar. Haciendo un juego de palabras, para efectos del robo con fuerza en las cosas, no cualquier lugar es un lugar. Para efectos del robo con fuerza en las cosas, un lugar es un espacio que se encuentra delimitado, es decir, que se sabe dónde empieza y dónde termina, cuáles son sus contornos, y al mismo tiempo que está rodeado por medios de resguardo que impiden un ingreso no autorizado, ¿no? Eso es un lugar. Si el espacio no reúne alguna de estas dos características, es un sitio. Por eso, en el 443, donde se alude a
el robo con fuerza en las cosas en sitio no destinado a la habitación, no está ahí recogida la forma de fuerza en las cosas del escalamiento. Esto no es un olvido del legislador, es enteramente consistente con el hecho de que se trata de un sitio, no de un lugar. Bueno, me parece que em, los casos en los que se está pensando, me parece, no estoy completamente seguro, porque en la iniciativa que la leí en el boletín no se mencionaba ningún caso, ningún ejemplo. Me gustaría saberlo para saber en qué concreta situación se está pensando, ¿no? Pero la impresión con que me formé fue que esto debiera ir en el artículo 443. Un tercer comentario tiene que ver con lo siguiente. Supongamos que efectivamente se aprueba la idea de introducir modificaciones en el sentido sugerido por los autores de la iniciativa para modificar el artículo 442. Hay que tener presente que el 443, que tipifica el robo en bienes nacionales de uso público, ordena aplicar exactamente la misma pena que la del artículo anterior del 442. Es decir, hay que ser muy cuidadoso en esto, porque si se sube la pena del modo que se sugiere en el 442, necesariamente se van a estar incrementando también las penas en los delitos del artículo 443. Y yo no sé si eso ha sido ya dimensionado, medido, calibrado en sus consecuencias. Por lo demás, en el artículo 443, que hoy día tiene la misma pena que en el 442, esto es, presidio menor en sus grados medio a máximo, de 541 días a 5 años, dentro del 443, si el robo con fuerza de las cosas recae sobre un vehículo motorizado, se aplica una pena más elevada, que es presidio mayor, perdón, presidio menor en su grado máximo, de 3 años y un día a 5 años. Si se hace lo que se está proponiendo por los autores de la iniciativa, en el sentido de aumentar la pena del 442, va a quedar con exactamente la misma pena que, o sea, toda la figura del artículo 443 va a quedar igual, con exactamente la misma pena, y no se haría ninguna diferencia en términos de gravedad para el delito de robo con fuerza de las cosas en bien nacional de uso público, en el 443, porque tendría exactamente la misma pena que todo el robo con fuerza en bien nacional de uso público, el 443, y que todo el robo en lugar no habitado del artículo 442. Se produciría una equiparación de penas que, a mi juicio, no guarda consistencia con la decisión que llevó en su momento a aumentar las penas solo para el robo que recaía sobre vehículos motorizados. Quedarían todos con la misma pena. Mi penúltimo comentario em, probablemente sea el comentario que quisiera recalcar, ¿no? Señalar con más fuerza. Me parece que lo que se está proponiendo eh, distorsiona por completo el sistema de los delitos contra la propiedad. Porque en materia de, según la iniciativa, la figura del 442, se planea agregar como nueva circunstancia que permitiría calificar como robo un comportamiento constitutivo de hurto, que consistiría en zonas rurales, ingresar al lugar, y ya está ahí el problema terminológico que apuntaba recién doña Tania Gajardo, ¿no? Parece contradictorio esto, ¿no? Eh, como ingresar al lugar sin autorización del propietario. Eso es un hurto. Eso es un hurto. Si esto se lo convierte en robo, desaparece por completo la diferencia entre el hurto y el robo. Si lo que se pretende hacer es ah, reaccionar, ofrecer una solución más severa para los casos de delitos de hurto que se cometan en zonas rurales, creo que la solución debiera ir por otro lado, no por distorsionar lo que es el robo con fuerza de las cosas para convertir en robo con fuerza una modalidad de manual de hurto, ¿no? Y con esto voy a mi último comentario. Me parece que una sensata salida para ofrecer una respuesta político-criminalmente satisfactoria al problema que se quiere ofrecer es trabajar perfeccionando con la agravante del artículo 456 bis número uno, que está algo escondida y que no ha sido suficientemente utilizada.
la figura del número 1 del artículo 456 bis considera agravante en los delitos de robo y de hurto, leo textual, ejecutar el delito en sitios faltos de vigilancia policial, oscuros, solitarios, sin tránsito habitual o que por cualquier otra condición favorezcan la impunidad. Es precisamente la argumentación esgrimida por los redactores de la iniciativa para justificar su intención de modificar en el sentido sugerido la ley, ¿no? Entonces, yo sugeriría simplemente, yo sugeriría simplemente, se me escucha, ¿no? Algo pasa ahí con mi, ya, ahí sí. Se escucha, no Yo, aparece su cara, pero se yo escucha. Ah, no, ahí sugeriría está. simplemente, para terminar, señora presidenta, sugeriría simplemente agregar alguna referencia en esa agravante del 456 bis número 1 en dos sentidos. Uno, antes de que otra condición que favorezca la impunidad se podría agregar al modo como lo señala expresamente el 433 o que por cualquiera otra condición faciliten la ejecución o favorezcan la impunidad, ¿no? Creo que eso cubre más aspectos y, ¿por qué no? Hacer derecha mención al aludir a sitios faltos de vigilancia policial, sin tránsito habitual, se podría agregar en el listado zonas rurales, con la dificultad así apuntada por doña Tania Gajardo, en el sentido de qué vamos a entender por esa zona. Pero me parece que ese camino es un camino que yo al menos lo consideraría político criminalmente razonable, bien encaminado y que no distorsionaría el sistema de los delitos contra la propiedad. Eso es todo, señora presidenta. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, señor Oliver. En último lugar, vamos a escuchar la palabra del Ejecutivo, pero que hay un alcance que me gustaría hacerle a la señora Tania, y que es el siguiente. En la presentación que usted nos hace, y que espero nos haga llegar a la comisión, no aparece la región de la Araucanía ni la región de los ríos en cuanto a la estadística, y creo que es fundamental tener esos datos. Y también usted se refiere específicamente al tema de robo de vehículos motorizados, ya sea tractores, maquinaria, etcétera. Pero me preocupa también algo que, como soy de la Araucanía, lo tengo clarísimo, que es el robo de insumos. Y me refiero específicamente líquidos de distinto tipo, o sea, los productos que venden con mayor facilidad una vez robados, para que por favor nos pueda agregar esa información y hacerla llegar. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor Rafael Collado, bienvenido. Su opinión, por favor, en 5 minutos. Muchas gracias, presidenta. No puedo no partir informando que de buena fe nosotros nos entendíamos citados para el segundo punto de la tabla. Siempre estamos disponibles para venir, así fue como leímos la citación, no es que no hayamos querido estar presentes. Y segundo, respecto al primer punto de la tabla, dado que es un proyecto que podría irrogar gasto fiscal para el registro civil, que es un servicio dependiente del Ministerio de Justicia, yo hago presente eso porque el Ejecutivo viene siempre cuando está citado y si citan al Ministerio de Seguridad, probablemente la citación debería ser más completa para todos los intervinientes. En ese sentido, el registro civil es un servicio dependiente de otro ministerio. Eso lo hago presente. Es que, de nuevo, de buena fe, al menos este subsecretario cuando leyó la citación se entendió convocado a este punto, no al primero. Ya, no, pero Sin tener diálogo, yo quiero dejarle claro, señor Collado, señor subsecretario, efectivamente nuestra contraparte técnica es el Ministerio de Seguridad. Y por lo tanto, independiente de que lo citemos y que salga en la citación un punto específico, de lo sucesivo, le ruego entienda que ustedes siempre están convocados a participar de esta comisión. Bien. Por favor, señor Collado, respecto del segundo punto. Respecto al segundo proyecto, nosotros entendemos que lo que se busca legislar, si es que uno lee el mensaje, de buena fe busca establecer una circunstancia específica para los predios agrícolas, los sitios rurales. Y en ese sentido, parto por el final, me parece que tanto lo que comenta el profesor Oliver como lo que está ocurriendo en la Comisión de Agricultura, en el proyecto de ley 12096, pueden ser interesantes de ver en esta comisión. Eso es lo que quiero partir por el final. Respecto de la forma en que está hoy, tenemos algunos puntos. Se agrava la pena del delito de robo con fuerza en general, ¿ya? Y eso yo creo que es problemático,
en términos de técnica legislativa, por cuanto se establece que el robo en lugar no habitado se castigará con prisión penal en su grado máximo, dice la propuesta legal, y eso es todos los delitos de robo, todos. Y después dice número 4 en zonas rurales. Entonces la técnica legislativa de modificar la pena de todos los delitos de robo, creo que no es lo que buscaban los autores del proyecto, que era hacer más específica la persecución de los delitos en predios rurales. Entonces, en ese sentido, me parece que ahí podría haber una dificultad, que es que por tratar de efectivamente ir a sancionar de manera más específica los delitos en sectores rurales, se termina haciendo una ampliación de la pena de todos los delitos de robo en lugar no habitado al hacerlo en el 442. Después se da tratamiento de robo con fuerza, a nuestro juicio, y en ese sentido compartimos un poco lo que se ha dicho acá, ha hecho que son constitutivos de hurto, por cuanto lo que distingue los delitos de robo con fuerza, esto ya lo explicó todos mis predecesores, así que voy muy rápido, es que se vencen algunos tipos de medidas dispuestas por el dueño de la cosa, y particularmente del lugar. Dispositivos de custodia. En ese sentido, el robo con fuerza de las cosas se comete o destruyendo los objetos de custodia o ingresando por un lugar no destinado al efecto. En cambio, y eso es la normativa así lo establece, el robo con fuerza en lugar no habitado es aquel que se comete en recintos primero cerrados. En cambio, el robo en sitio o en bien de uso público se entiende como una figura más bien agravada de hurto. Y lo que se busca con el proyecto es esta nueva circunstancia que afecta al artículo 443, que es precisamente el de sitio y el de robo en bien nacional de uso público, es que termina siendo afectado también la figura del hurto del 443, que es un hurto agravado. Entonces yo creo que ahí hay una dificultad. Y por lo mismo, y también comparto la idea de que el concepto de zona rural puede ser medio problemático para derecho penal, ¿ya? O sea, digo, porque es un concepto que se ocupa quizás en otra rama del derecho, la administración pública ocupa la idea de zona rural, pero yo creo que para el derecho penal podríamos ocupar algún concepto que busque delimitar un predio que se encuentra en una zona rural, pero para efectos de su protección específica. Y en ese sentido, quiero resaltar, y tengo que ser súper honesto, que no había visto el 456 bis como una opción. Nosotros habíamos revisado el artículo 12, número 12, que se pretende modificar por el boletín 12096-07, que se encuentra en este momento para la sala y que fue tramitado por la Comisión de Agricultura. En ese proyecto lo que se buscó y lo que se legisló y es propuesta para la sala es crear un agravante en un lugar bien específico y que llama la atención porque en el caso de ese agravante, aquí lo voy a buscar para decirlo bien, del artículo 12, es el agravante que regula el ejecutar de noche o en despoblado. Y lo que es súper simple, lo que buscó la Comisión de Agricultura es de noche despoblado, o creo que en ese caso era predios rurales, creo que era algo así. Yo entiendo que cuando queremos regular el aumento de pena de circunstancias específicas, el recurso al agravante es mejor que el recurso a la modificación completa de determinados tipos penales porque genera los riesgos que acabo de resaltar, que es básicamente que se afectan otros delitos que no estaban pensados en la regulación que se busca modificar para hacer más específica la persecución. En cambio, las agravantes sí permiten hacer el énfasis de agravamiento de pena específico en los lugares donde tiene que ser determinado. Y en ese sentido, el agravante del 12 número 12 o la propuesta que ha hecho el profesor Oliver en el 456 bis número 1, me parece que son lo que los autores de la moción pretendían. Tengo la misma opinión respecto de que transformar el escalamiento en un ingreso sin autorización, creo que acá en general nunca discrepo, muy pocas veces discrepo de Tania Gajardo, pero en esta oportunidad tendré que hacerlo porque creo que el ingreso sin autorización lo que hace efectivamente es transformar un delito de hurto en delito de robo. Entonces, el escalamiento es escalar una protección puesta por el dueño. En cambio, transformarlo en un ingreso sin autorización es básicamente que no existe escalamiento. En ese sentido, yo no comparto, o sea, prefiero la propuesta del profesor Oliver en ese sentido de buscar por el lado del agravante. Esa es la opinión del Ejecutivo, señora Presidenta. Muchísimas gracias, mi estimado y a estas alturas casi amigo, señor subsecretario Collao. Me había pedido la palabra en primer término el diputado Leiva, pero no está, por lo tanto le otorgo la palabra
al principal autor de este proyecto, diputado Chalper. Y con otros más. No, si lo que pasa es que, a ver, yo creo que la gracia de estos proyectos es instalar temas porque, a ver, yo tengo la siguiente convicción: nuestra tarea como representantes de zonas rurales es traer estos temas aquí a la mesa, y lo quiero decir con alto respeto, porque precisamente las entidades a cargo de hacerlo no lo hacen. Sí, esa es la verdad. Cuando a mí me dicen que aquí hay un problema de gestión policial, pero por favor, si lo tengo clarísimo. Lo que pasa es que nosotros los parlamentarios no tenemos ninguna capacidad de gestionar gastos. Nos vienen diciendo hace tiempo que falta dotación policial, que no están georreferenciar las llamadas. Pero si, a ver, si el diagnóstico lo tenemos claro, la diferencia entre usted y yo, colega, es que nosotros estamos en la sala de radiología, pero echamos de menos a los cirujanos. ¿Cuándo van a tomar el bisturí los cirujanos? Entonces yo en esa parte lo tengo claro, que esto es en parte un problema de gestión policial. Agradezco obviamente la estadística que trae la Fiscalía. A mí me encantaría, con el mayor de los respetos, complementar cuántos de estos robos terminan archivados. Estos hurtos, ¿cuántos terminan con archivo provisional o archivo definitivo? ¿Cuántos llegan finalmente a juicio oral? Muy poco. ¿Cuánto se aplica algún tipo de medida cautelar privativa de libertad durante el proceso? Muy poco. Por lo tanto, lo que nos dicen a nosotros las personas que viven día a día estos delitos es que prácticamente no se les notifica o se les archiva provisoriamente la causa. Por lo tanto, la motivación nuestra detrás de todo esto es cómo hacemos precisamente para hacer lo que persigue el subsecretario, que es sacar esto de la figura del hurto, pues. Porque como el hurto depende al final de la cuantía, lo que se suscita como discusión es que como la cuantía es baja, entonces sabe que esto es un delito de menor cuantía, entonces lo vamos a archivar. Precisamente nosotros queremos sacar esta discusión de ahí y pasarla al robo, partiendo de la base que los penalistas que sugieren normalmente posturas muy prevencionistas, les va a parecer una aberración. Pero fíjense que lo hacemos con la convicción de que aquí lo que está en juego es salir de la discusión de las cuantías y de los escalamientos por lugares autorizados y pasar derechamente a escalar la pena, para que toda la reacción del sistema penal vaya en vistas de resguardar los sectores rurales del país, pues. Entonces, efectivamente, cuando aquí se nos dice, y créanme que lo teníamos clarísimo, que aquí nosotros estamos exacerbando una figura de hurto a través de una circunstancia para darle el carácter de robo, es porque es precisamente lo que queremos hacer, presidente: instalar una discusión que nos permita una dureza en la persecución penal acorde a lo que están padeciendo los sectores rurales del país. Dicho eso, presidenta, yo evidentemente creo que hay un aporte cuando se dice que la expresión sitio y lugar la tenemos que modificar. Me parece que es algo que efectivamente hay que recoger. Cuando se habla del delito frustrado y la pretensión por su intermedio de la Defensoría, de decir que la interpretación cuando alguien ingresa a un predio, en realidad es muy difícil probar que viene a robar y que podría ser más bien, en palabras del diputado Leiva, un caso de violación de morada, bueno, tendremos que ir viendo los deslindes, pero en la práctica, presidente, lo que sucede es totalmente distinto. Lo que sucede es que como efectivamente no fuerzan las cosas, sino que normalmente ingresan saltándose la reja o de frentón por la puerta, termina siendo una figura de hurto de muy poquita calificación penal. Entonces, yo, sin ser un penalista experto, me doy cuenta que esta es la manera que han encontrado los delincuentes para evadir la justicia, pues. Robar cuando no está habitado. Desafortunadamente, y ahí tendremos que cada uno ver qué responsabilidades tiene, como la violencia ha ido escalando, hoy día la verdad es que lamentablemente ya hacen ingresos en presencia de las familias, con armas de fuego, pero esta es una cosa que los agricultores los tiene desesperados, presidenta, porque en el fondo, valiéndose de la baja penalidad del hurto, lo que hacen es robar en momentos de lugar no habitado, precisamente para escapar de la acción de la justicia. Termino, presidenta, con que feliz que el profesor por su intermedio nos mande una me parece interesante para revisarlo con algo más de atención, pero yo aliento a todos los interventores de esta discusión. Aliento a todos los interventores a buscarle solución al... No, que le pido al profesor, por su intermedio, presidente Oliver, que nos mande una minuta con lo que él ha planteado para poder estudiarlo con más detención, pero siempre bajo la premisa de buscar soluciones que realmente den cuenta del problema y no complicando la figura. Termino, presidenta, que me parece muy interesante lo que aquí se ha dicho respecto de hacerse la pregunta sobre por qué distinguir entre lo rural y lo urbano. Porque esa es la pregunta que hace por su intermedio la señora Gajardo. Me parece interesante. Nosotros estamos por fortalecer la persecución penal. Efectivamente vemos que este flagelo del lugar no habitado sobre la base de una figura de hurto de baja penalidad la vemos muy presente en las situaciones de sectores rurales, porque precisamente como no fuerzan las cosas, termina siendo calificado como hurto. En cambio, en los sectores urbanos, normalmente lo que sucede es que fuerzan las cosas, echan abajo la puerta. Entonces, ahí el problema que vemos es otro.
pero la tarea nuestra es traer esos problemas e intentar darle solución. Entonces yo al menos, Presidenta, nos vamos con tarea para la casa para corregir algunas cosas, pero es importante que sinceremos la discusión. Nuestra pretensión es precisamente sacar estos hechos de las situaciones de hurto, tal como lo ha escrito muy bien el señor Collado, y pasarlas a la lógica del robo precisamente para que la Fiscalía aplique prisiones preventivas en la eventualidad que sea necesario, haga una persecución adecuada y no terminemos, y me encantaría que tengamos un oficio para eso, Presidenta, en que la inmensa mayoría de los casos se archivan con la frustración de los sectores rurales del país. Muchas gracias, diputado Chalper. Aprovechando el micrófono, me gustaría pedir el acuerdo para solicitar vía oficio al Ministerio Público, entonces, el detalle de cuántos de estos casos se archivan, cuántos de estos casos tienen algún tipo de medida alternativa a la prisión, y cuántos de estos casos quedan en la práctica impunes. ¿Se toma el acuerdo? Se toma el acuerdo. Diputado Longton, tiene la palabra. Sí, gracias, Presidenta. Presidenta, en la misma línea que señaló el diputado Chalper, nosotros tramitamos un proyecto en esta misma comisión a propósito del hurto y robo por sorpresa, donde cambiamos la figura del hurto, particularmente la que se roban los robos de vehículos en el interior, cuando están bajo el amparo del control de una persona, pero no dentro de un bolsillo o bien trayendo consigo. Y es una evolución de un delito que habitualmente era considerado hurto, porque va evolucionando el delito en las maneras comisivas de cometerlo, y con ello tienen que ir adecuaciones al Código Penal. Nadie podría entender que teniendo un bolso o un celular a medio metro suyo dentro del auto, con toda la familia, y alguien estirando el brazo lo saque o se lo lleve, con todo lo que eso implica, no va a estar dentro del control de la persona o personas que están dentro de ese vehículo. Y eso era considerado hurto, y es considerado hurto porque está todavía en el Senado. Entonces, esto va en la misma línea, Presidenta. Es incomprensible, porque quizás este tipo de delitos no lo teníamos con esta habitualidad, regularidad o formas comisivas de cometerlo, de alguien que se entraba violentamente a un predio o entraba a un predio para robar cosas de alto valor. Hoy día cada vez lo vemos con mayor habitualidad. Y algo así no puede ser considerado un hurto si están entrando a propiedad privada, por vías muchas veces destinadas al efecto, por la puerta, porque todos sabemos que los predios muchas veces tienen poco control, tienen poca seguridad. Entonces, hoy día el delincuente conoce perfectamente el Código Penal y la ley, y sabe cómo hacerlo para que esto sea considerado hurto, y es incomprensible para la ciudadanía, Presidenta, que un delito de esta envergadura, con el valor que tienen estas cosas, tenga una pena que parta en 61 días. Entonces, lo que hace el proyecto, además, porque muchos dicen, no, que está subiendo la pena, lo que hace es acortar el tramo de la pena, porque la pena hoy día llega a 5 años, pero parte en 3, ya no va a partir en 541. Yo comprendo la aprehensión respecto a que esto va a tocar otros delitos, y creo que eso es necesario abordarlo, para efectos que no haya una desproporción, no cumple un objetivo distinto de lo contemplado en el proyecto, que está destinado a las zonas rurales. Lo que dice Fiscalía respecto al lugar del robo y sitio son cosas que se pueden mejorar, y respecto al concepto de escalamiento, que quizás puede producir escozor a muchos penalistas, cambiar el término escalamiento o ampliarlo, pero hay que abordarlo, Presidenta, porque lo que está ocurriendo en zonas rurales hoy día es inadmisible desde el punto de vista de que la penalidad está produciendo como consecuencia de que las causas no sean priorizadas y en definitiva sean archivadas, porque además hay un problema respecto a cómo está funcionando el sistema procesal penal respecto a la priorización de causas, los pocos fiscales, bueno, un problema más profundo. Pero, Presidenta, para cerrar, a mí me parece que se puede avanzar en este proyecto de ley cambiando la penalidad en atención a convertir esto en sacarlo de la figura del hurto para que tenga un castigo acorde a la infracción y la gravedad del delito que se está cometiendo, y me parece que abstraerlo del hurto, atendiendo que está entrando en propiedad privada, y ampliar el concepto de escalamiento, me parece que va acorde a la forma cada vez más violenta y cómo se está tratando de evadir ciertos tipos penales para efectos que sean sancionados como hurto. Eso, gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputado Longton. Solo agregar, pues la verdad es que preguntas no han surgido, sino que hemos recogido las recomendaciones de cada uno de los que han expuesto, y que efectivamente espero sean incorporados a través en forma de indicaciones por el Ejecutivo o por los diputados que estimen conveniente hacerlo para poder mejorar este proyecto. Pero solo quiero dejar algo claro, porque
de repente es difícil para personas que no viven en sectores rurales entender la mecánica de esto. Y yo quiero explicar que muchos de los diputados que estamos acá representamos zonas rurales, por lo tanto, todos tenemos esto en el ADN de cómo se funciona. Cuando usted tiene productos de altísimo valor en una bodega, en un campo, durante el día esa bodega permanece abierta, porque obviamente los tractores con la maquinaria para aplicación de esos productos deben ir a rellenar varias veces durante el día su maquinaria para poder hacer la aplicación. Por lo tanto, no es como que cada vez que alguien va a la bodega queda después con llave y habría que romper el candado para entrar. No, es por un tema de funcionamiento. Y los portones de los potreros, incluso los portones de acceso a los predios, normalmente también permanecen abiertos para que la mecánica del traslado de maquinaria sea fácil durante el día y así se puedan aplicar los productos en el tiempo necesario. Es por eso que efectivamente el robo de este tipo de productos, porque no es un hurto, es un robo de este tipo de productos que son caros, esenciales para el funcionamiento, que a veces son escasos en el mercado. Por lo tanto, si a usted le roban un producto que usted necesita aplicar en un tiempo determinado, no es como que lo voy a ir a comprar de nuevo mañana porque ya se acabó. Entonces, por eso es que esto es tan grave en las zonas rurales. Y eso es lo que yo creo que es súper importante entender, porque a veces tenemos desde la academia, desde el escritorio, desde una visión que no se condice con la visión que se tiene en terreno. Y yo quiero transmitir a todos ustedes que el terreno funciona de esa manera en cuanto al ámbito agrícola. Y por eso este delito está siendo tan grave hoy día. Entonces, lo que yo quiero proponer a esta comisión, teniendo quórum para ello, es que dado que cualquier cambio en este proyecto de ley va a ser vía indicaciones, podamos hoy día ponerlo en votación en general. Para lo cual le voy a pedir entonces al secretario que tome la votación en general de este proyecto y podamos entonces a partir del próximo lunes proceder a la votación en particular con las indicaciones que van a recoger todo lo aquí planteado. Señor secretario, por favor. Gracias, señora presidenta. Solo se presente, está pidiendo la palabra el profesor, pero puede ser después de la votación en Por general. favor. Sí. Diputado Araya estaba, pero se fue. De señora Zagardia. Diputada Zagardía, su voto Zagardía. en general. Voy a fundamentar mi voto. Yo creo que todo lo que manifestaron está de acuerdo. También yo represento a zonas rurales, pero creo que hemos confundido las figuras jurídicas y hemos colocado estos elementos que están en esta ley donde no corresponde, así que mi voto es en contra. Gracias, señora Zagardía. Don Hugo Rey. A favor. Gracias, don Hugo. Don Diego. A favor. Gracias. Señora presidenta. Falta el diputado Leal que está presente. Perdón. Muy a favor. Muy a favor. Deme un segundo, don Henry, a favor. Y Señora llegó el presidenta. diputado Longton también. Señor Longton, a favor. Señora presidenta, por... Absolutamente a favor. Gracias, señora presidenta. Por 5 votos a favor, 1 en contra, aprobado en general. Muchas gracias, señor secretario. El plazo de indicaciones lo vamos a dar, no sé qué les parece, el próximo viernes ahí tendríamos que votarlo, ya quedaríamos para la vuelta de la distrital, pero me parece razonable. Por eso, no, el plazo de indicaciones, porque la Secretaría también tiene que tener tiempo para armonizar y para mandarnos el comparado, etcétera. O sea, el plazo de indicaciones quedaría para el día, estamos a 12, daríamos plazo hasta el día viernes 23 de mayo. Perfecto. Y lo pondríamos entonces en tabla para la vuelta de la distrital. Señor Oliver, usted me había pedido la palabra. Le pido por favor que no sea más allá de 2 minutos porque quiero dar tiempo también a la defensora que también me ha pedido la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Yo estaba complicado, no sabía si correspondía o no pedir la palabra. Muchas gracias por dármela. 1 minuto, sí, era simplemente en la línea de lo que sugería el diputado Longton,
no, me atrevo a proponer que no se deseche la posibilidad de crear una figura especial de hurto, que hay varias, ¿no? Que tienen una pena fija, ¿no? No siempre el hurto tiene una pena variable en función del valor de la cosa hurtada. Hay varias figuras especiales de hurto. Por ejemplo, la del 447 bis, ¿no? De hurto de cosas que pertenecen a red de suministro domiciliario, ¿no? Que tienen una pena determinada, una pena fija. Yo me atrevería, si se desecha la idea de que esto se aborde a través de una agravante que se cree o que se perfeccione de las que existen en el Código Penal hoy día, me atrevería a proponer que se cree una figura especial de hurto con una pena fija, una pena que no dependa del valor de la cosa hurtada y que en una cuantía que satisfaga político-criminalmente hablando, pero que no se distorsione el robo. Eso Sí. solamente, señora Por presidenta. eso, señor Oliver, le agradeceríamos, tal como le pidió el diputado Chalpe, si nos pudiera hacer llegar una minuta misión, de modo tal de poder analizar esta propuesta suya y poder incorporarla eventualmente en las indicaciones. Señora... Verónica. No, señora Verónica primero, porque me pidió la palabra primero ella. Sí, les pido por favor lo más acotado posible, dado que vía indicaciones esto se va a poder integrar, porque necesito dar al menos 3 minutos para varios. Sí, muy cortito, Por favor. presidenta. Solamente solicitar, hacer presente, digamos, que las cifras que hizo valer el Ministerio Público no conocemos la fuente. Se seleccionó al azar, aparentemente, cuáles son las regiones. No se dijeron todas las regiones. La información que nosotros tenemos, que dice que estos delitos van a la baja, es la información oficial de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Entonces, para efectos de los archivos, si es posible que se informe respecto de todas las regiones para tener un dato más fidedigno. Eso es todo. Muchas gracias, sí, me parece razonable. Ahora convengamos que las cifras de prevención del delito han sido erráticas, por decirlo de alguna manera. Señora Tania Gajardo, por favor. Gracias, señora presidenta. Muy cortito, entiendo que nosotros entonces extendemos las cifras a la Araucanía y los lagos o a todo el país según lo que pidió recién la defensora o solo a la Araucanía y los lagos, para quedar claros nosotros con eso. Tania, yo le pido que sea ojalá para todo el país, Ya, todo el porque país dado lo solicitado por la señora Verónica. Ah, y y lo que nosotros, abunda no daña, entonces tengámoslo separado por región, por favor, para todo el ya, país. nosotros Y lo la que fuente, hicimos y agréguenos fue, la fuente, por favor. sí, la fuente para que quede claro inmediatamente, fuente propia del Ministerio Público, el SAF, que es la fuente de información que nosotros tenemos, y lo que sí hicimos fue separar las comunas rurales de acuerdo al concepto rural del Ministerio de Agricultura. Perfecto. Entonces lo que podemos hacer para seguir la misma línea es traer de todo el país, pero de las comunas rurales de acuerdo a ese decreto, porque si no sería todo el país sin separar lo rural y No, lo no, urbano. no, lo que le vamos a pedir y que le va a llegar por el oficio también es que esto vaya para todo el país y efectivamente separado considerando cómo el Ministerio de Agricultura determina claro, las zonas rurales de las no rurales. Me ha pedido la palabra también Sí, el señor Collao. me quedaba una Sí, pregunta nomás, solamente, dígame, perdón, Tania. para venir con mejor información la próxima vez que seamos citados. El punto principal es el objeto material, es decir, los insumos que mencionaba la señora presidenta, la maquinaria, o es la forma de ingreso. Lo pregunto porque también nosotros podríamos intentar recoger un poco más esto cualitativo y no solo lo cuantitativo respecto de los fenómenos que se van conociendo. Porque en el proyecto de ley parece ser principal la forma de ingreso, pero luego en la discusión se vuelve principal el objeto material sobre el que recae y quizás por ahí Sí, llegamos a una mejor solución. yo, Tania, mire, yo le pido que ojalá nos pueda responder por oficio lo antes posible, más que la próxima vez que usted venga, porque la próxima vez va a ser probablemente a vuelta de la distrital cuando ya vayamos a votar. Entonces, el punto acá es que necesitamos esta información en todas las regiones del país, de acuerdo a la división que ha hecho el Ministerio de Agricultura de zonas de municipios rurales y municipios no rurales,
Pero de alguna manera, dado que usted recogió lo que era más bien forma de ingreso, también aquí es importante que se robaron, porque necesitamos que esté incorporado el robo de insumos que tienen un valor altísimo. Espero que eso quede claro. Perfecto. Yo voy a pedir una prórroga de 5 minutos porque necesito escuchar al señor Collao, al diputado Chalper y dar al menos 2 minutos para varios. ¿Tenemos la prórroga de 5 minutos? Ok. Señor Collao. Gracias, Presidenta. En relación a los datos de la SPD, solo informar que la SPD construye sus datos a partir de los datos de las policías, particularmente del DAC y del Senacrim, que son las fuentes originales de la subsecretaría, y solo comentar que dentro del marco del Ministerio de Seguridad se creó la unidad estratégica. La unidad estratégica es una unidad que se encuentra a nivel del ministro, que ya está formada, que de hecho estamos realizando ya ahora convenios con el equipo de datos complejos de la Universidad de Chile para generar un centro unificado de datos, pero sí resaltar que la información que genera la Subsecretaría de Prevención del Delito es fidedigna, seria y que ha generado, entre otros, que tengamos en el país un solo dato sobre homicidios consumados anuales en Chile, que es chequeado con todas las instituciones. Y en ese sentido quería como remarcar que hay una fuente fidedigna de datos en la SPD. Y respecto de este proyecto, como comentábamos varios, yo creo que si el punto era ir a la regulación específica de aquellos delitos que sufren los predios rurales por sus características, que yo entiendo, puede incluso ser una cerca que permite traspasarla sin incluso escalamiento. O sea, uno puede bajar y ya entró y está abierta la bodega. Yo entiendo esa lógica. Lo único que yo creo que resaltó el Ministerio Público, la Defensoría, fue el punto de que la forma en que está propuesta la normativa hacía que se afectaran todos los robos con fuerza en las cosas. Cuando efectivamente, como dice el profesor Oliver, hay hurtos que ya tienen una regulación específica. Y por eso es que a muchos pensamos, pues un agravante. También está el 443, que ya es una forma de hurto agravado. Entonces yo creo que hay un camino como para, más bien, no afectar la distinción hurto-robo, cuando el derecho penal y el Código Penal ya establece alguna fórmula para que, por ejemplo, los predios rurales tengan esa como énfasis o protección especializada que buscaban los autores del proyecto. Muchas gracias, señor Collao. Efectivamente, esperamos que a través de las indicaciones el Ejecutivo haga manifiestos estos argumentos. Diputado Chalper, respecto de este proyecto. Sí, gracias, Presidenta. Muy breve. Para tranquilidad del Ministerio Público hay un proyecto especial que está viendo el tema de los pesticidas y digamos, pensando en un tipo especial al estilo del robo de madera, ¿no? Estamos pensando esa situación. Yo quisiera pedirle por su intermedio al subsecretario que nos envíe un oficio en detalle de cuál es su estrategia de persecución de los delitos rurales. Pues ¿sabes lo que pasa? Aquí no podemos seguir con las puras buenas intenciones y con indicadores, con plazos, para que nosotros podamos hacer una fiscalización como la que esperan los chilenos en esta materia. Después, yo quisiera, solo para efectos de precisar, que ojalá el oficio que se le envíe al Ministerio Público incorpore, yo sé que así lo han incorporado, toda la estrategia de persecución penal. ¿Cuántas de estas causas se archivan? Ya. Sí, pero a ver. No, pero perdón, yo estoy precisando algo que se acordó antes por su intermedio, Presidente. Ya. Después, Presidenta, solo terminar. Yo, cuando presentamos este proyecto, le pedimos al gobierno que le pusiera urgencia. Por supuesto, no le puso urgencia. Si el señor Collao tiene tantas soluciones por su intermedio, podría perfectamente en algún minuto tomar la iniciativa y presentar proyectos de ley, pues. Presentar indicaciones sustitutivas. Pero la verdad de las cosas que me parece increíble que vengan aquí y nos digan con tanta claridad lo que hay que hacer cuando no lo han hecho. Entonces, yo le pediría por su intermedio que si el gobierno tiene tanto interés en este proyecto, que presente indicaciones. La Constitución chilena tiene una cosa muy espectacular, que es que el Ejecutivo es colegislador, Presidenta. ¿Ah? Y por lo tanto, que presente indicaciones, que presente proyecto de ley. Y si a este proyecto le importa tanto, que le pongan urgencia, que es lo que les pedimos hace bastante rato. Mire, ya llevamos 2 express, al señor Elizalde y al señor Lobo. Entonces yo no sé a quién hay que pedírselo, pero ojalá estas cosas que apremian al sector rural le pongan urgencia. Gracias, Presidente. Muchas gracias, diputado Chalper. Ahora tenemos quórum para pedir el acuerdo respecto de lo primero solicitado por el diputado Chalper, porque esto segundo ya estaba solicitado. Entonces pido el acuerdo para poder oficiar lo que ha planteado el diputado Chalper al Ministerio Público. Hay acuerdo. Vamos a pasar a puntos varios.
Diputado Leal me había pedido la palabra. Dos cosas. Uno, pedirle formalmente que se pueda poner en tabla un proyecto que presenté que faculta a los alcaldes o los sostenedores educacionales para poder instalar pórticos de seguridad al interior de los colegios, que sea una facultad, dado lo que ocurrió en una región en particular, porque el alcalde que lo hizo hoy día está con sumario de la Superintendencia de Educación increíble, que para evitar que entren armas de fuego en los colegios. Entonces queremos que tenga una facultad el alcalde de previa consulta con las comunidades educativas. Por supuesto. Detectores de metales para evitar que entren armas de fuego o armas blancas a los colegios. El micrófono, diputado Leal. Es un proyecto súper simple, Presidenta, pero que de gran impacto y que la ciudadanía creo que tendría un gran apoyo. Usted dijo dos cosas. Esta es la primera. Sí, no, que usted lo pueda poner en tabla, es un proyecto bien simple, de un artículo, por supuesto, que lo vamos a despachar rápidamente. Y lo segundo, he visto en la prensa, quisiera pedir un oficio, que la subsecretaria del Estado habría dejado sin efecto había un proyecto que debían instalar 1000 cámaras. Y luego de un informe de Contraloría se decidió desechar ese, o no sé si dejó sin efecto la licitación, pero quisiera saber en detalle que la subsecretaria del Estado informe qué pasó con el proyecto que contemplaba la instalación de 1000 cámaras que tenía el gobierno anterior, el presidente Piñera, y que luego de un informe de Contraloría que fue la de Vidal, porque no había ejecución presupuestaria, se decidió prescindir de dejarse que se haga que esos informes, por qué se tomó esa medida, y también que justifique la medida. Vamos a pedir un oficio al respecto. ¿Hay acuerdo? Sí, por supuesto. Hay acuerdo. Diputado Chalpen me había pedido la palabra sobre varios también. 3 puntos muy breves. Yo quisiera saber, yo recuerdo que el ministro Cordero vino hasta acá a comprometerse con que durante mediados del mes de mayo íbamos a tener ya listos los Ceremis a partir de los procesos de promoción, por lo menos en la región de O'Higgins, eso no ocurrió. En la Araucanía tampoco. Quisiera saber si eso va a acontecer, no va a acontecer, y que ojalá nos puedan informar. Puede hacerlo aquí mismo el subsecretario, porque por lo menos para mí es importante, porque yo le expresé en su minuto al ministro que a mí me parecía que el coordinador de seguridad actual Ceremi podría ser distinto. Usted sabrá, Presidenta, segundo punto, que a propósito de los ajustes en el gasto que ha tenido que implementar el Ministerio de Hacienda, los grandes perjudicados han sido los gobiernos regionales. Yo quisiera pedirle que oficiemos a los gobiernos regionales, porque en el caso de la región de O'Higgins se ha tenido que cortar varios proyectos. ¿Cuántos de esos proyectos han sido seguridad? Yo desconozco la cifra, pero sí sé que en la región nuestra varios alcaldes y varios, digamos, proyectos de carácter regional que han tenido que recortarse han tenido que ver con los fondos regionales. Quiero saber cuántos son de seguridad. Y lo tercero, Presidenta, no sé si vio usted que el fin de semana en la región metropolitana un grupo de delincuentes se valieron de pistolas eléctricas para cometer un delito. Entonces, en este país tenemos un nuevo récord. Los delincuentes se hicieron antes que las policías de las pistolas eléctricas. Entonces, yo quisiera saber cuándo le van a poner urgencia o lo que sea al proyecto que hemos presentado, o vamos a acelerar la posibilidad de que las policías cuenten con algo más que una luma o una pistola para enfrentar el delito. Gracias, Presidente. O la bola rap, que es lo único que les han autorizado. Espéreme un segundito porque me ha pedido la palabra el diputado Cristian Araya. Muchas gracias, Presidenta. Presidenta, si tiene bien en la comisión, oficiemos al Ministerio de Seguridad, al Ministerio de Justicia, a Gendarmería y a Carabineros de Chile, toda vez que el centro de justicia, el lugar neurálgico de la justicia en Chile, carece de seguridad. Es uno de los lugares más inseguros en el país. Me tocó asistir hace algunos días y estuve durante 15 minutos tratando de encontrar un gendarme dentro del centro de justicia. No habían. Carabineros a un par de cuadras. Entonces, en el lugar donde transitan víctimas y victimarios, jueces y fiscales, testigos, policías, o sea, no hay un gendarme. No hay un policía en las proximidades del acceso. La seguridad descansa en guardias privados que no tienen armamento. O sea, no sé si se está esperando que haya un homicidio masivo, que maten 3 o 4 testigos, víctimas, fiscales. O sea, no sé qué está esperando el ministerio, qué está esperando el gobierno para poder actuar, porque se pasa la pelota unos con otros, hablan de las licitaciones, hablan que esto es responsabilidad de Gendarmería, los otros dicen no, que en realidad es de la licitación. El resultado es que 15 minutos, 3 diputados en el lugar y o sea, no aparecía nadie. Corríamos de un lado a otro tratando de buscar a alguien, no había absolutamente nadie. Se podemos oficiar como comisión. Gracias. Queda claro el punto, entonces voy a pedir el acuerdo para los oficios solicitados por el diputado Chalpe y el diputado Araya. Hay acuerdo. Y quiero aprovechar también de
pedir el acuerdo para poder invitar a la sesión del próximo lunes a la Asociación de Gobernadores, porque efectivamente acá no solamente hay proyectos de seguridad presentados de manera directa, sino que también aquí tenemos proyectos, por ejemplo, presentados por organizaciones sociales, juntas de vecinos, etcétera, que tienen relación con seguridad y que al menos en mi región de la Araucanía también quedaron aprobados, pero los fondos no han llegado. Diputado Leal, tiene la palabra. Me gustaría pedir que ampliara esa invitación a la subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, porque la subdere, Sí. al menos en la región nuestra, hay 230 proyectos elegibles sin plata, 200 solo en mi región, y de eso hay un porcentaje importante que es de seguridad. Entonces, yo creo que se debe replicar en todo el país, hacer extensiva la invitación a la subdere, que también comparezca y que traiga el listado de los proyectos de seguridad que están elegibles en Chile, y que están sin financiamiento. Elegibles y los que están adjudicados desde septiembre y octubre del año pasado, cuyos fondos no han llegado. Es que son instituciones de los Por eso, gobernadores. entonces vamos a invitar, pido el acuerdo para invitar a las dos instituciones. Ya, perfecto, acordado. Habiéndose cumplido el objeto de esta sesión. ¿Y los interinos? ¿Qué pasó con los interinos? Bueno, eso obviamente el oficio va, por lo tanto esperamos la respuesta. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.